Incluso mucho antes de interesarse por el fenómeno ovni, el astrofísico Jacques Vallée practicaba una peculiar afición. Coleccionaba obras antiguas de contenido heterodoxo sobre magia, alquimia, tradiciones, supersticiones, etc. Cuando ya estaba inmerso en la investigación del asunto ovni, fijó su atención en unos centenarios textos escoceses e irlandeses, que daban cuenta de la presencia de unos extraños seres que viajaban en barcos voladores y que la población identificaba con entidades propias del folclore de esos países. Más le sorprendió a nuestro protagonista que dichas entidades, que los textos describían como ángeles, demonios, elfos, hadas, duendes, elementales de la naturaleza, íncubos, súcubos y similares, en realidad se comportaban del mismo modo que los modernos tripulantes de los ovnis. Vallée descubrió que documentos de los siglos VII al XII describían a unas misteriosas entidades que se desplazaban en barcos voladores entre las nubes, y que a veces aterrizaban y mantenían conversaciones con los humanos, revelándoles que eran habitantes de unas lejanas tierras llamadas Magonia. Por ejemplo, el arzobispo Agobardo de León, que vivió entre los años 779 y 840, fue el autor de un escrito en el que relataba cómo salvó a 4 personas de ser apedreadas por el populacho, porque las gentes habían visto cómo estas personas descendían del cielo. Estos 4 individuos aseguraban que habían sido llevados al cielo por las gentes de Magonia. Vallée dedicó varios años de su vida a recopilar esta clase de historias tradicionales, y finalmente, en el año 1969, publicó la que es considerada su obra cumbre, Pasaporte a Magonia, del folclore a los platillos volantes, donde trataba de demostrar que el fenómeno ovni solo es un nuevo disfraz, adaptado a la era espacial, de alguna clase de inteligencia que acompaña al ser humano al menos desde hace cientos de años, y probablemente desde siempre. Jacques Vallée está considerado el ufólogo más influyente de la historia, y como sabe cualquier aficionado a esto de los ovnis, asesoró a Steven Spielberg en su película Encuentros en la tercera fase, en la que el actor francés François Truffaut encarna precisamente al propio Jacques Vallée. En esta ocasión, en Protagonistas de lo Insólito, no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo para hablar de ovnis, sino que nos vamos a quedar en el siglo XIX. Porque nuestros próximos protagonistas van a compartir con todos nosotros la documentación tan fascinante que han podido rescatar sobre espectaculares avistamientos y encuentros cercanos con los ovnis y sus tripulantes, mucho antes de que comenzase la era moderna del fenómeno ovni con el caso de Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947. No sé vosotros, pero a mí me parece un asunto fascinante. Así que bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Comenzamos. Pues como siempre, lo primero es saludar a nuestro hombre tranquilo, al director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández, que esta vez no está de cuerpo presente, sino a 600 kilómetros de distancia de Madrid, en su Galicia natal. Y lo primero que te quería preguntar es si estás de acuerdo con la tesis de Jacques Vallée. Jacques Vallée defiende que eso que llamamos fenómeno ovni nos acompaña al menos desde hace cientos de años, o quizás desde siempre, pero con otros disfraces, presentándose como hadas, como elfos, como seres elementales, como demonios, como íncubos, como súcubos. Lo que defiende Vallée es que el fenómeno ovni no deja de ser más de lo mismo, pero con un disfraz adaptado a nuestra época, a la era espacial. ¿Tú qué es lo que opinas, Carlos? Hombre, yo creo que hay un componente cultural que es evidente, ¿no? O sea, sucesos que ocurrieron en el pasado, vistos con los ojos de hoy en día, pues por ahí le llamaríamos ovnis o extraterrestres, ¿no? Sucesos que quedaron relatados en la historia, con diferentes interpretaciones. Quizá la más popular es la interpretación de que son extraterrestres, pero en otras épocas y en otros lugares, pues se interpretaron esos mismos fenómenos de otra manera, ¿no? Es un tema complejo y variado, pero en parte sí, yo creo que hay un componente cultural muy importante de interpretación en cuanto a qué es el fenómeno ovni, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, ya sabes, solo en parte, porque yo creo que el fenómeno también se adapta a la época. Yo estoy bastante de acuerdo con Vallée, porque nosotros tenemos la gran fortuna de disfrutar, podríamos decir, de una visión muy amplia, porque hemos seguido muchos casos vinculados con el mundo de las anomalías. Ovnis, fenómenos paranormales, apariciones fantasmales, apariciones del Mothman, bueno, un montón de fenómenos anómalos, y mi impresión es que se parecen bastante, que suenan bastante igual y que en muchas ocasiones lo que cambia es el disfraz, el modo de presentarse, pero
el modo de aparecer, el modo de desaparecer, el impacto que causan en los testigos, ese elemento absurdo alrededor de todo este tipo de fenómenos. A mí me da la impresión de que hay algo, sea lo que sea, que se adapta al contexto cultural para presentarse ante nosotros y que probablemente este tipo de fenómenos sean los responsables del nacimiento de muchas religiones, creencias, sectas, corrientes filosóficas, etc. No sé si vas por ahí, Carlos. Yo creo que no. Yo creo que tú más bien defiendes que, digamos, que este tipo de fenómenos extraños se interpretan de manera diferente dependiendo del contexto cultural y de la época. Pero yo voy más allá. Ya te digo, yo creo que el fenómeno se adapta. ¿Qué piensas, Carlos? Esa es la pregunta que me gustaría responder con rotundidad, ¿no? Es decir, solo se trata de una interpretación cultural pasada por los ojos de quien la relata, ¿no? Es decir, claro, yo sí veo en el siglo XVIII pues algo que lo que hoy llamaríamos una nave voladora, pues a lo mejor lo interpreto como un barco que vuela o como una manifestación divina. Siempre utilizamos para describir lo que no conocemos elementos que están en nuestra cultura, evidentemente. La pregunta que me gustaría responder con rotundidad es si esa manifestación de los ovnis tiene ya ese aspecto, el aspecto de, por ejemplo, un barco, como utilizando la comparación que hice, un barco volador, o si realmente es el testigo el que lo describe así por una cuestión cultural, ¿no? Claro, eso es difícil de saber, claro, después de tantos años. Pues en este programa vamos a ofrecer pistas para al menos intentar resolver esta cuestión, porque lo cierto es que hay muchas crónicas de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX que hablan precisamente de barcos voladores. Bueno, Carlos, pues si te parece, vamos ya con la entrevista que manteníamos hace tan solo unos días con el investigador Carlos Montero Rocher. Él es graduado en Pedagogía y técnico superior en Administración y Finanzas, y desde el año 2003 trabaja para el Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Valencia en labores de catalogación y conservación en varios archivos municipales. Pero no es por esa razón por la que lo traemos a Protagonistas de lo Insólito, sino porque es un apasionado del mundo del misterio. Así que el bueno de Carlos Montero pues se dedica a buscar en archivos y hemerotecas evidencia de toda clase de fenómenos anómalos de épocas pasadas. Y además ha publicado 2 libros con Ediciones Sidonia, La España del Tercer Reich y hace poco tiempo Valencia Oculta, que es su última obra. Montero Rocher nos va a hablar de encuentros con los ovnis y sus tripulantes en el siglo XIX, siempre basándose en la documentación que él mismo ha podido rescatar. Y aprovechamos que viajó a Madrid durante unas horas precisamente para buscar en la Biblioteca Nacional noticias de prensa sobre un caso ovni de los años 50, pues aprovechamos esa circunstancia para mantener la siguiente conversación con él. Atentos. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas, Miguel. Pues en esta ocasión en Protagonistas tenemos a Carlos Montero Rocher, que es investigador, divulgador, documentalista y es autor de un libro que acaba de salir publicado en Ediciones Sidonia, Valencia Oculta. Cuéntanos algo de ese libro. ¿Qué se puede encontrar el lector en este libro? ¿Qué informaciones das a conocer? Pues es un libro de hechos de los que nos gustan, hechos misteriosos ocurridos dentro de lo que es la ciudad de Valencia, única y exclusivamente la ciudad de Valencia. Y el lector o la lectora lo que puede encontrar dentro del libro son casos paranormales documentados, pues ya sabes que a mí siempre me gustan documentarlos con noticias de prensa. Hay una parte de leyendas, hay una parte de personajes oscuros y en fin, un poquito todo un compendio de misterios que han ido sucediendo en la ciudad de Valencia pues desde a lo largo de su historia. Bueno, pues ya sabéis, Valencia Oculta, hay un montón de información sobre toda clase de hechos anómalos y siempre muy bien documentados por Carlos Montero Rocher, porque además tú te has especializado en hacer un trabajo muy bueno de hemeroteca, sí, y sacar conclusiones a partir de ahí. Sí, a mí lo que me gusta es eso, o sea, a partir de la prueba pues ya desarrollar una idea, pero siempre con la prueba física de que eso en su día pues apareció en la prensa, que se le dio su importancia. Y en muchos casos no se le llegó a dar ninguna explicación plausible, con lo cual es un misterio que sigue estando ahí en muchos casos. Y también te interesan los ovnis.
También me interesan los ovnis, todo tipo de misterios, y los ovnis, claro, es uno de ellos, sí. Pues si te parece vamos a hablar de ovnis antes de los ovnis, antes de la era moderna del fenómeno ovni, que en su época se llamaban platillos volantes, que comienza, como todo el mundo sabe, el 24 de junio del año 1947 con el avistamiento de Kenneth Arnold. Pero tú has encontrado muchísima información sobre avistamientos de ovnis, casos tremendamente interesantes en España, pero en el siglo XIX. Claro, en una época en la que la palabra, ya no ovni o platillo volante, ni siquiera la palabra avión existía. Y la prensa se hizo eco, en diferentes diarios de España se hicieron ecos de estos avistamientos, de estos fenómenos extraños. Era una época que también, aunque no existían este vocabulario, sí que existían para fenómenos celestes, es decir, sabían lo que era un meteorito, sabían lo que era un meteoro, una estrella fugaz, un cuerpo celeste. Pero en este tipo de noticias no se encuentra una explicación a lo que están viendo diferentes gentes que acude a los diarios a dar testimonio. Y cuéntanos qué es lo que volaba en esa época, porque desde luego aviones no había, no sé si Zeppelins. Zeppelins quizás a finales del siglo XIX es posible. Hay imágenes de Zeppelines, hay una imagen famosa en la revista Estampa a principios de siglo de un Zeppelin volando sobre Sevilla. Quizás globos aerostáticos. Era la época en la que pues, los hermanos Montgolfier habían hecho ya sus globos y se estaba popularizando, pero claro, eso también es muy, muy fácil de ver. En lugares como Madrid, lugares como Barcelona, se verían ese tipo de aeronaves, podríamos decir, ¿no? Eran globos estáticos, además siempre con colores brillantes, como una atracción de feria más. Pero en este caso se hablan de verdaderos enigmas que no se sabe muy bien qué son, que irradian luz. Incluso algunos parece que tengan como una especie de inteligencia, porque interactúan con los seres humanos, y es lo que nos llamó la atención. Es decir, que en estos casos que vamos a comentar, ni por las características del objeto, ni por las circunstancias del vuelo, se podrían atribuir a un globo aerostático, que es lo que volaba en aquella época, porque vamos a hablar de casos de las primeras décadas del siglo XIX, de 1826, pero claro, lo que volaban, como dices tú, eran globos. Lo de los Zeppelin viene a finales de ese siglo XIX y no era muy habitual. Claro, y un globo estático siempre describe una trayectoria muy predecible. O sea, va para arriba, va para abajo, va a un lado o a otro, pero no describe los movimientos que aparecían en estos testimonios, que incluso esos testimonios estaban dados en algunos casos por gente respetada, o sea, directores de instituto, directores de catedráticos, que ellos mismos habían visto lo que denunciaban en la prensa y que no encontraban una explicación lógica. No son gente que podríamos decir con una baja cultura, son gente que sabía muy bien de lo que podía estar hablando y no lo asocian a un globo estático, ni a una cometa, ni a cualquier tipo de cosa voladora que hubiera sido algo normal, ni siquiera un cuerpo celeste como una estrella fugaz o un meteorito. Ahora vamos a ir con los casos, pero de entre todos los sucesos de este tipo que tú has recopilado, ¿qué explicación la prensa trata de ofrecer a estos fenómenos y qué es lo que dicen los testigos sobre lo que creen que han visto? ¿Lo atribuyen a un fenómeno natural desconocido, a algún tipo de artilugio militar de una potencia de la época, extraterrestres, a qué? No, eso es lo curioso, no hablan absolutamente de nada. O sea, simplemente denuncian lo que ven y no saben lo que están viendo, ni los testigos ni la prensa. Claro, ellos, en ese momento lo que era la vida extraterrestre les debería de parecer casi una herejía, ¿no? Estamos hablando de un país en el siglo XIX muy marcado por la Iglesia Católica también, y esas cosas casi que serían como tabú. Y realmente no aportan ninguna explicación referente a que puede ser algo venido de otro mundo, sino que es algo que han visto en el cielo y que no saben, no son capaces de explicar qué es lo que acaban de ver. Con lo que le gusta a la prensa de hoy en día causar polémica e intentar interpretar cualquier tipo de suceso, claro, llama la atención. Esto además son noticias muy someras, son muy someras. En el mayor de los casos quizás lo repican 1 o 2 diarios de la época, pero son casi como breves. Era una época que la prensa escrita no era como es ahora, no se veían esos grandes titulares que se ven ahora. ¿Y tú cómo encuentras todos estos casos? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde buscas? Pues en las hemerotecas. Es cierto que nos están poniendo, sobre todo los investigadores, nos están poniendo muchas herramientas.
periodistas por parte de la Hemeroteca Nacional, Biblioteca de Prensa Histórica o diarios como ABC o El País, que te ofrecen sus hemerotecas, y a partir de ahí es buscar, echarle horas y sobre todo tener una libreta al lado, porque igual vas a buscar un caso y acabas dejándolo de lado porque has encontrado 3 o 4 mucho más llamativos y mucho más desconocidos. Es todo un mundo, ¿no? Buscar ahí. Sí. Una caja de sorpresas, una caja de tesoros. Se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba. Pues vamos por los casos. Uno de los que más me ha llamado la atención, de todos los que tú has recopilado en la prensa de la época, es un caso del año 1826, concretamente del 14 de febrero del año 1826, en Campo de Criptana. Ajá. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en Campo de Criptana, según recoge en este caso el Diario Balear en el 10 de marzo de 1826, lo que se ve es por un grupo de personas por la mañana, un día despejado, un cuerpo luminoso, le llaman un globo de fuego, pero le dan una forma muy concreta, le dan una forma piramidal o de tinaja puesta del revés. Qué interesante, tinaja al revés. Sí, lógicamente nos lleva al caso de Villares de Saz, que también hubo una cierta polémica porque, entre comillas, se acusó a aquel pastorcito que era un adolescente de que se lo habría podido inventar. Cuenta a grandes rasgos. Bueno, este caso. Sí, es el famoso caso de los tietes, un chiquito, un chavalín de 13-14 años, si no recuerdo mal. Estamos hablando de los años 50. Sí, año 53, o verano del 53, es un pastorcito. Se recalca que es analfabeto, que eso tristemente tiene su importancia. Y él habla de que mientras está con su rebaño aparece una tinaja venida del cielo, toma tierra y de ahí aparecen 3 hombrecillos que les llama tietes. Y uno de ellos incluso, según su testimonio, le llega a dar una bofetada, un cachete. Bueno, pues se le acusó en cierta manera, se puso, ya sabes cómo son estas cosas, que enseguida siempre se tiende a entre comillas, ridiculizar a las personas que dicen haber visto este tipo de fenómenos. Bueno, pues más de 100 años antes, en Campo de Criptana, en la prensa también, aparece un caso similar. Y yo dudo mucho que un pastor de 14 años, no voy a decirte analfabeto porque no me gusta esa palabra, pero con un nivel cultural bajo, por las circunstancias del país, que muchos niños tenían que ponerse a trabajar muy jovencitos, pues dudo mucho que hubiera acudido a una hemeroteca a ver un diario de 1826 y de ahí tomar esa historia. Entonces llama muchísimo la atención la similitud con los dos casos. En este caso, en 1826, no hay constancia de que tomara tierra y bajaran esos tietes, pero la similitud con el caso de casi 130 años después es muy, muy, muy llamativa. Un caso de una tinaja boca abajo que además estaba descendiendo porque lo vieron en lo alto y descendía hacia tierra, aunque Exacto. Nunca lo vieron tomar tierra. No lo vieron tomar tierra, exactamente. No se sabe si tomó tierra, si no. Fíjate que en esa noticia se hace referencia a la unidad de medida que utilizaban y ellos hablan de 40 varas. Es verdad. O sea, no hablan ni de kilómetros ni de metros, entonces no sé dónde vamos a decir, aparcaría esa tinaja, pero claro, igual ellos no lo vean, pero igual en algún otro lugar aparcó y bueno, aterrizó y pudo ser vista por alguna persona. Lo malo es que no hay constancias, al menos que se sepa, quizás algún día pues aparezca en otro diario. Y además esto fue a pleno día. Un poquito antes de las 8 de la mañana, lo cual también llama mucho la atención porque el caso de Villares de Saz, no recuerdo bien si fue por la mañana, pero fue a plena luz del día, no fue un fenómeno nocturno. Pues vamos a dar un salto temporal porque podríamos comentar muchos casos, pero si no estaríamos aquí todo el día, entonces hemos elegido unos cuantos. Hemos comentado el de Campo de Criptana del año 1826 y vamos un poquito más hacia adelante, Ciudad Real, 18 de abril de 1896, también por la mañana. Sí. Entre las 6:55 y las 7:12 minutos, y en este caso se trata de la observación de un obelisco volador. De un obelisco, y además así lo tituló la prensa. Aquí además se da el componente que hablábamos antes de que uno de los testimonios es una persona científica, que era el director del Instituto de Ciudad Real. Él habla de un obelisco que también emerge una luz, pero fíjate aquí qué caso más curioso, porque según el testimonio de este hombre que se llamaba Regeli Alonso, él habla de que le llaman la atención dos cosas, sobre todo una, y es que tiene un movimiento de contracción y de dilación, es decir, como si fuera un gusano celeste que se va moviendo de esa manera, parecido a lo que en su día ideó Julio Verne, ese tipo de máquinas, pero claro,
en tiempo real. Y la segunda cosa que le llama la atención es que las luces que va emanando van cambiando a medida que se produce ese movimiento de contracción y de dilación. Es decir, yo lo asocio como estos animales del fondo marino, que son transparentes y ves esas lucecitas que van traspasándolos. Yo imagino algo así, pero es muy curioso esa descripción tan clara y tan directa de lo que vieron en aquella mañana de 1896. Y además se hablaba de un obelisco perpendicular al horizonte. Exacto, sí. Un objeto en forma de obelisco bastante grande y que, como tú describías ahora, que parecía que era como un gusano moviéndose, que también se podría decir que el objeto se acortaba y se alargaba. Exacto, sí, como un fuelle. Claro. El fuelle de una fragua, por ejemplo, pues es ese tipo de movimientos. Es lo que describió, repetimos, el director del Instituto de Ciudad Real, que no era cualquier persona, era una persona pues que tenía cierto prestigio y que se lo podía estar jugando a la hora de decir ese tipo de testimonios. Y a la vez que hacía ese movimiento iba cambiando de color. Exactamente, sí. Bueno, pues este caso, repito, fue en Ciudad Real el 18 de abril del año 1896, pero un año después, en el año 1897, nos encontramos con un caso que yo sí que creo que es tremendamente interesante, porque no se trata solamente de un avistamiento, sino que parece que este objeto se paseaba repetidamente por una zona concreta de Vitoria. Exacto, dos sí. Localidades. Entre los pueblos de Yurre y Lopidana. Aquí lo que hablan es de una bola, nuevamente una bola iridiscente, que baja hasta la Tierra, pero aquí lo extraño es que de esa bola aparecen otras bolas más pequeñas. Y esas bolas más pequeñas parecen atacar a aquellas personas que se cruzan en su camino, hasta el punto de que la prensa recoge el caso de una señora que en uno de los dos municipios abre la ventana para ver lo que es, y una de las bolas se da cuenta y la ataca hasta el punto de que ella tiene que cerrar la ventana, porque si no se le mete dentro de casa. Entonces, claro, aquí estamos hablando de unos objetos que parecen tener cierta inteligencia y que interactúan de alguna manera, y no de manera muy amistosa, por lo visto en la prensa, con las personas que afirman haberlo visto. Y aquí se vuelve a decir que, claro, se vuelve a hablar de los fuegos fatuos, de todo ese tipo de cosas con las que la gente intentaba explicar este tipo de fenómenos, pero la misma prensa y los mismos testigos dicen no, los fuegos fatuos se dan en unas circunstancias determinadas y aquí no se está cumpliendo. Los fuegos fatuos es en las noches de verano, muy, muy despejadas, y aquí es todo lo contrario. Aquí está una zona nublada, a plena luz del día, y nos están atacando sin saber por qué. O sea, es casi como de dibujos animados de ciencia ficción, ¿no? Una bola que baja y desde ahí se divide o expulsa unas bolas más pequeñitas, como si fueran mini naves espaciales, y se dedican a atormentar a la gente de esos pueblos. Y estamos hablando del año 1897. Sí. Además, la descripción de la prensa es muy curiosa, porque se habla de un globo luminoso de color sangre que despide resplandores que iluminan todo a su alrededor, también de ese mismo color, rojizo o sangre. Claro, dice, y además dice, se tiñen siniestras tintas rojizas los troncos de los árboles. Es decir, lo vuelve todo como rojo. Es como si pusiera un velo de sangre. Y del globo se desprenden esas lucecitas más, ellos dicen lucecitas más pálidas, que además dicen que vagan como vacilando en el aire o se detienen en las puntas de las ramas secas, de un color azulado o verdoso y de una poca intensidad luminosa, que van lamiendo la tierra. Y parece ser que iban persiguiendo a los lugareños que se habían acercado a ver lo que pasaba allí. Y esto sucede en repetidas ocasiones, no solo una vez. Sí. Claro, no te están diciendo que sea algo venido de fuera del planeta, porque en su concepción del fenómeno no sabían, no tenían. Es como cuando se hablaba de poltergeist antes de la palabra poltergeist, se hablaba de duendes, de trasgos. Pues aquí es un poquito lo mismo. Es que aquí ni siquiera la palabra avión, aeroplano o cometa, salvo en círculos, quizás cometas en círculos más académicos, la gente no lo tenía en su vocabulario. Es que eso es lo que me llama la atención de la información que me has pasado, que no hay ninguna clase de interpretación por parte de la prensa. Esta gente ha visto esto y ya está, es una descripción del fenómeno, pero no entran a valorar si es algo sobrenatural, si pueden ser seres de otros mundos, si pueden ser fantasmas, en fin, no entran a eso. Como mucho hablan de los fuegos fatuos, pero dando a entender que es una cosa de superstición de la gente, pero no parece el caso, porque para que aparezca en la prensa, además en el siglo XIX, que cualquiera que vea un periódico del siglo XIX serán verdaderas sábanas de papel con la letra súper apretadita,
pues ahí aparecían esas noticias. Bueno, pues seguimos con más casos de ovnis en el siglo XIX, pero abandonamos España. Nos vamos a otras partes del mundo. Podríamos seguir hablando de casos españoles, pero si no nos tiraríamos aquí una hora, y creo que vale la pena centrarnos en algunos otros casos del siglo XIX en otras partes del mundo. Por ejemplo, entre la información que me enviaste, sí, hay un caso tremendamente interesante, es del año 1850, y de este caso hay una información que se publica, digamos, en un contexto tremendamente interesante, porque hablamos del informe de la 22ª reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. Sí. Este informe es del año 1853 y aquí se alude a un caso muy interesante, sí, un avistamiento de un objeto extraño en el año 1850. Aquí dejamos de lado la prensa, podríamos decir, de diario, ¿no? La prensa que todo el mundo podía hacer, para pasar a las publicaciones especializadas en ciencia. Es decir, aquí estamos viendo ya cómo la ciencia también aborda ese tipo de casos. Y en este caso, además, la persona que da ese informe es un reverendo, es decir, una persona vinculada con la Iglesia. Aparte de su condición de clérigo, era un aficionado a la astronomía. Tenía equipos potentes para la época para ver lo que era el espacio, sabía diferenciar lo que era un planeta, lo que era la luna, o sea, estaba completamente puesto al día en esos temas. ¿Y tenía un telescopio o varios telescopios? Sí, tenía un telescopio, además bastante bueno, lo cuidaba y aparte colaboraba con este tipo de prensa, de publicaciones, para dar a conocer sus avances. Bueno, pues en uno de esos días, además él lo dice concretamente que él lo que quiere ver es el planeta Mercurio, es decir, que él sabía diferenciar los planetas del sistema solar, y ahí empieza a ver una serie de cuerpos celestes. Son como muy parecidos a los orbes que se pusieron tan de moda, pero que van por el espacio, que van en el espacio que está entre la lente óptica y el planeta Mercurio. Y él los va viendo y se pasa toda la noche viéndolos. O sea, desde las 12 de la noche hasta prácticamente a las 9 de la mañana, él los está viendo. O sea, que ve un montón. Ve un montón. Pero lo curioso de eso es que también él recibe una carta de otro aficionado a la astronomía que se entera de esta publicación, del testimonio que acaba de dar, y le dice, esto ocurre en Inglaterra, en otro lugar de Inglaterra, cerquita, otra persona aficionada a la astronomía los acaba de ver también. Ha visto lo mismo, con la única diferencia es que el reverendo Reed dice que son completamente redondos y este segundo testimonio dice que hay muchos redondos, pero que él también cree percibir otros que son más alargados, como elípticos. Pero es como una especie de oleada, de mini oleada. Claro, porque él está viendo la aparición de objetos durante 8 o 9 horas seguidas. Uh-huh. Y podemos hablar de miles. Sí, de cientos, sí. De cientos o de miles de estos. Claro, él no da un número concreto, pero claro, desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, pues se van repitiendo y él los va contando. No da una cifra exacta, pero él se da cuenta de que no es un simple cometa que haya podido pasar o una estrella fugaz, sino que son muchos, y además no son rápidos como sino que van más o menos describiendo una trayectoria que son fáciles de seguir. Además es muy curiosa la descripción que da de cada uno de estos objetos. Dice que eran redondos, con luz blanca y autoluminosos. Sí. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Qué quiere decir con esto de autoluminosos? Yo tengo una sospecha. A mí, ¿sabes qué me da la impresión? Con lo de autoluminoso, yo creo que esta podría ser una característica muy habitual en muchos casos de ovnis, que el testigo te dice, ese objeto era muy luminoso, pero no desprendía luz a su alrededor o no proyectaba luz a su alrededor. Es como si fuera luz contenida. De hecho, algunos testigos te hablan de luz contenida. Es como un objeto muy luminoso, pero que no desprende luz a su alrededor. Que no ciega, ¿no? al que lo está viendo. No es un reflejo, como puede ser un aluminio. Que la luz no sale de su contorno, que es algo muy llamativo. Es un objeto luminoso, pero que la luz no sale de su contorno, de su perímetro. Puede ser, sí. Y otro caso muy interesante de entre todos los que has encontrado y esa documentación que me has enviado es un caso de mayo de 1865 en Piura, en Perú. En este caso los testigos son varios exploradores que estaban acampando en la zona. ¿Qué es lo que vieron?
ellos no quieren, en este caso no quieren decir los nombres, pero la revista, que en este caso es Fuerza y Naturaleza, es una revista científica. Una revista científica, sí, dan a entender que están en una misión geológica. Bueno, pues están acampados en un día nublado, que esto también a mí me llama mucho la atención, nublado, y al amanecer ellos están acampados en una especie de alto, en lo que es una bahía, digamos como una especie de acantilado, y uno de los guías, mientras están desayunando, se acerca y les dicen que por qué el barco de vapor en el que han venido está aún ahí. Y entonces uno de los geólogos, uno de los líderes de esa expedición, coge sus catalejos, mira y ve que no es un barco. Son dos luces que están en paralelo, y que en un momento dado esas luces empiezan como a jugar entre ellas, a cambiar de posición. Una la adelanta, otra la vuelve a adelantar, y ese fenómeno se repite también durante un tiempo. Entonces, claro, estamos también hablando en mediados del siglo XIX, en Perú. Probablemente esos guías estarían con miedo, podrían achacarlo a algún tipo de espíritu, cualquier cosa, porque es un país que en aquel entonces pues era no atrasado, pero muchas zonas eran salvajes. De hecho, ellos van en una misión geológica para tratar de ver cómo modernizar ese país. Y esas dos luces se van moviendo durante X tiempo hasta que de repente desaparecen. Y en este caso sí que no quiere decir el nombre por no comprometerse, pero también está ese testimonio, y que lo recoge una revista científica. Pero es muy interesante porque ellos ven, en primer lugar, antes de que amanezca, ven dos objetos luminosos que se unen, se separan, aparecen, desaparecen, se acercan, se alejan, pero luego amanece, y poco después del amanecer vuelven a ver otros dos objetos luminosos a diferentes alturas y que se mueven en todas direcciones. Exacto. Sí, este testimonio habla de que le llama la atención tanto la rapidez como la desigualdad de su movimiento. Es decir, no van en línea recta. Y eso es lo que realmente, primero, que no hay ningún barco en las cercanías de esa bahía. Segundo, es un día nublado al amanecer, y que esas dos luces que están viendo, los movimientos que describen, no corresponden a ningún tipo de tecnología que esta gente pudiera comprender. Mediados del siglo XIX volvemos a lo mismo, no habían aviones, no habían cometas, es muy 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 improbable que hubiera algún globo por ahí, y los barcos, pues por mucho que hubieran sido unos barcos con sus luces, ese tipo de movimientos tampoco lo pueden hacer. Estamos hablando de barcos de vapor. Y ni siquiera un globo. Ni siquiera o una serie de globos pueden hacer esos movimientos tan rápidos. No, exacto. Ahora nos vamos a ir a un caso que a mí me parece el más espectacular de todos, además un caso que publica una revista científica de primer nivel, Scientific American, pero antes vamos a irnos a dos casos, porque ya digo, este es espectacular y vamos a entrar ahora en esa historia, pero antes me gustaría que me comentaras otros dos casos que también son muy interesantes. Uno de ellos es del 17 de abril de 1875 en Gales. Un testigo o varios testigos observan 8 luces moviéndose en zigzag, en horizontal y en vertical, también haciendo una serie de maniobras absolutamente imposibles para la época. Que si hoy en día lo viéramos nos llamaría muchísimo la atención y hablaríamos durante semanas y meses. Pues estas cosas ocurren en 1875. También volvemos a la época en la que ni siquiera la aviación estaba concebida. En Gales y en un lugar, pues que claro, ellos empiezan a ver moviéndose en horizontal, en perpendicular, en zigzag, 8 bolas luminosas, y que también es recogido por una revista científica, en este caso Notas y Consultas. En este caso, además lo titula Extrañas luces en Gales. Y hay otro caso de unos años más adelante, en este caso en Colonia, en Alemania, año 1884. ¿Qué pasó? Claro, pues aquí lo mismo. Aquí en este caso la revista Nature. Casi nada, Nature. Claro. En 1884, en Colonia, se habla de una bola de fuego tan grande como la Luna, y que navega de manera vertical a una gran velocidad, de manera vertical. Es decir, no es un meteorito que pueda hacer una trayectoria, sino que va, no especifica si de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero de manera vertical. Colonia era una ciudad avanzada para su época, no es un pueblecito, no es una aldea, no es un país en vías de desarrollo. Sabían perfectamente si había un eclipse, no había un eclipse, entonces no saben tampoco explicar lo que acaban de ver. Y ahora vamos
al que yo creo que es el caso más interesante de todos, o al menos uno de los más interesantes, de los más espectaculares. Año 1886, si el caso del que acabamos de hablar lo publica la revista Nature, la revista científica más importante incluso hoy en día, pues otra de las grandes revistas científicas, Scientific American, año 1886, publica una historia verdaderamente alucinante, un caso aparentemente de ovnis que provoca unos efectos físicos espectaculares en unas personas que no sabían nada ni de ovnis ni de nada de esto. De nada. Cuéntanos. Aquí, primero, el caso tú lo has catalogado como alucinante y yo lo catalogo como aterrador. Sí. Por las consecuencias de las que ahora vamos a hablar. Y por otro lado, por el valor del testimonio que habla de este caso, que no es ni más ni menos que un agregado, un trabajador de la oficina del Consulado de los Estados Unidos en Maracaibo, Venezuela. Y aquí habla de una familia que se acuesta una noche a dormir en una cabaña, en una choza, en un suburbio cerca a Maracaibo, y que estando durmiendo, de repente entra una luz en su casa que ilumina toda la estancia. En ningún momento ellos hablan, es más, dicen que eso no lo sienten, ni sienten un calor, ni sienten una quemazón, ni se sienten atacados de esa manera. Pero claro, es tal el miedo que tienen en una época en la que probablemente no, seguramente no existiría ni la electricidad en estos sitios. Es un extrarradio podríamos llamar una pedalía, un arrabal de una ciudad de Venezuela, y lo único que se les ocurre hacer es ponerse a rezar. Pero esa oración se interrumpe porque los 9 miembros de la familia empiezan a sufrir vómitos. Y empiezan a tener hinchazones en su cuerpo. Sobre todo hablan de la cara y la parte superior. Esas hinchazones son llevados al médico. Boca, ojos, cara. Sí, ojos, digamos sobre todo la parte superior de su cuerpo, ¿no? Del tronco hacia arriba. Y probablemente es la parte que está expuesta, que igual no tenía ropa. Vale. Estamos hablando sí, que de la cintura para arriba podían estar. Sí, manos, antebrazos, orejas, lo que es en la parte del cráneo, cuello. Un tipo de pantalón de la cintura para abajo. Exacto. Y son llevados al médico y a partir de que son tratados, esas hinchazones ya no van a peor. Entonces, durante un tiempo están haciendo una vida normal, con esas heridas que les ha causado esta luz, pero haciendo una vida normal, hasta el 9º día. Y el 9º día empiezan a ver cómo su piel se desprende del cuerpo. O sea, algo muy parecido a lo que sufrieron los japoneses de Hiroshima y de Nagasaki cuando les cayó las bombas atómicas. Es decir, que se les caía la piel a jirones. Pero es que lo curioso es que van a investigar el caso, las autoridades, y ven que la cabaña no ha sufrido ningún daño, ni por dentro ni por fuera. Los cristales están intactos, las bisagras están intactos, los materiales de la cabaña están intactos, es una cabaña de madera, y se dan cuenta de otra cosa, y es que los árboles tampoco han sufrido ningún daño. Los árboles que hay alrededor, imagino que sería casi en un entorno casi selvático, porque la Venezuela de aquel entonces pues sería casi selvático, pero a partir del 9º día esos árboles se marchitan todos y mueren. Curioso lo del 9º día. Porque el 9º día también a esta serie de personas pues se les empieza a caer la piel. Exacto. A cachos. O sea, una cosa terrible. Exacto. Y en esos 9 días, después de esos 9 días, también se empiezan a marchitar los árboles. Sí, hasta el punto de que mueren. Todos los árboles que circundaban la cabaña donde se había producido esa luz. Claro, eso hay casos modernos, así. Casos además muy famosos en Brasil y también esa zona. Aquí estamos hablando de 1886. ¿Y qué explicación ofreció esta revista científica de primer nivel? Nada, simplemente se dedicó a describir el fenómeno. Es que no había ningún tipo de arma que pudiera... Porque hoy en día podríamos decir algún tipo de experimento militar, algún tipo de reacción, algún experimento atómico, pero claro, en 1886 no había nada de eso. O sea, les venía justo a hacer fuego casi con dos ramas. Claro. Hay otro caso también muy espectacular del año 1851, concretamente del 23 de junio del año 1851. Es un avistamiento también muy interesante a pleno día, a las 3 de la tarde, y el protagonista
es un profesor, el profesor Schneider, un profesor austriaco de geografía, que además su testimonio en la época parece que trajo cola y causó polémica. Trajo cola y le trajo consecuencias negativas. Fíjate, lo que estábamos hablando del vocabulario. Él, ¿sabes cómo llama a este supuesto ovni? ¿Cómo? El barco de las estrellas. Son una Curioso. especie como los carros de fuego de la Biblia, pero él le llama el barco de las estrellas. Él era un hombre que sus vacaciones las hacían siempre en una zona del Tirol, y él era un consumado alpinista. Ese día que le ocurren estos hechos, él quiere subir a una montaña en concreto, y sale a las 4:30 de la mañana y hace cumbre a las 3 de la tarde. Es decir, todo el rato estamos a plena luz del día. Bueno, pues en ese momento él oye un zumbido y él ve un aparato que lo denomina así, el barco de las estrellas, que dice que es de plata, pero no es de plata. O sea, es plateado, pero no es de plata. Eso es muy curioso, ¿eh? En la descripción. Dice, es plateado, pero no es plata. Es algún tipo de metal que yo no conozco. Exacto, algún tipo de aluminio, algún tipo de aleación, que él, claro, aquí volvemos a un profesor de geografía, un profesor que probablemente tuviera nociones de geología, de gemología, de saber lo que era diferenciar un tipo de roca de otra, de diferenciar un metal de otro. Y él habla de eso, de que es un barco, él le llama un barco que ha surgido de las estrellas, plateado pero que no es de plata. Y de hecho, él cuando vuelve a su casa y se lo cuenta a su mujer, al día siguiente vuelven. Y la obsesión de este hombre es volver casi cada año a ver si vuelve a aparecer ese barco de las estrellas, hasta el punto de que al final él dice el barco de las estrellas no quiere saber nada de mí, o está tan alto que yo no soy capaz de verlo. Entonces él, cuando vuelve a Viena, él lo da a conocer, y es ahí cuando empiezan las consecuencias negativas, porque le tratan la comunidad eclesiástica lo trata de hereje prácticamente, sus amigos, sus colegas de trabajo lo tratan de que es un fantasioso, de que se lo ha podido inventar, y llega incluso a tener que cambiar de trabajo, cambiar de puesto de destino, y deja Viena, pasa a impartir clases en el Tirol, en la zona que él, yo creo que igual lo hizo adrede para ver si ahí podía acudir más veces a ver si veía ese barco de las estrellas. Se quedó tocado, obsesionado. Sí, se quedó completamente tocado. Y esta historia apareció en un diario australiano, en la Adelaide Chronicle, en 1954, porque el periodista que conoce esta historia se va hasta Viena a conocer a su bisnieta. Y es ella la que le cuenta todo lo que pasó, todo lo que él, hasta prácticamente el día que muere, él lo está afirmando, y todo lo que le pasó a raíz de que él contara esa experiencia. O sea, que un periodista, unos 100 años después, conoce la historia. ¿Cómo llegó a esa historia? ¿Por algún artículo de prensa? ¿Por algún comentario? Pues probablemente investigando algún caso, lo encontraría como de pasada, que eso muchas veces nos pasa, igual vemos simplemente unas líneas y nos llama tanto la atención que investigas, tiras del hilo, y al final te das cuenta de que la historia es más prometedora de lo que podía parecer en un principio. Y el mérito de este hombre es que además contactó con este familiar de Karl Schneider y le contó todo lo que pasaba. Año 1851, casi nada. Y no me gustaría olvidar una serie de casos muy interesantes que son muy conocidos aquí en España. Sobre todo se ha dedicado a divulgarlos y a investigarlos José Antonio Caravaca, que son los famosos avistamientos de extraños objetos voladores en Estados Unidos entre los años 1896 y 1897. No hemos querido centrarnos en estos casos porque son quizás los más conocidos y se han divulgado mucho. Quizás muchos de nuestros oyentes no hayan oído hablar de estos casos, pero digamos que dentro de la comunidad ufológica o de los interesados en el fenómeno ovni, pues son bastante conocidos. ¿Qué es lo que sucedió a grandes rasgos? Los conocidos como los airships. Los airships. Pues una especie de oleada. En este caso fue la que hemos hablado del siglo XIX española, fue más dilatada en el tiempo. Aquí es en un periodo de 2 años. También es una serie de avistamientos en una época en la que tampoco en Estados Unidos había ningún tipo de avión ni ningún tipo de tecnología. También es muy llamativo el caso de Aurora,
que es una especie de Roswell victoriano, ¿no? Con un cuerpo que aparece... También a finales del siglo XIX. Sí, creo que es 1898, creo que es. En Aurora, Nuevo México, Exacto. Estados Unidos. El mismo patrón. El mismo patrón. Igual que el caso Roswell, que es Nuevo México también. Incluso está la supuesta tumba donde está ese o donde se decía que estaba ese hombrecillo que había muerto al estrellarse ese airship, y en fin, y ahí está. Sí que es verdad que en Estados Unidos el tema de la vida extraterrestre lo tenían como un poquito más asimilado. Ocurrió un caso también en mediados del siglo XIX, que fue la gran farsa de la Luna, que apareció en los periódicos. ¿Qué pasó? Bueno, pues una serie de periódicos empezaron a dar por ciertas las noticias de que en la Luna se habían observado hombrecillos. Y es un caso que además involucró al mismísimo Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe dirigía un periódico que cuestionaba abiertamente eso, que además se demostró que era un fraude. Algo similar a lo que pasó con lo de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no? Pero claro, estamos hablando de 1850. También se ha dicho que en lo que era el salvaje oeste han ocurrido casos de avistamientos ovnis, en fin. Pero los airships eran como una especie de Zeppelin. Sí, eran muy parecidos a lo que concibió luego, o lo que había concebido Julio Verne. Se hablaba de clubes que quedaban en diversos puntos de los Estados Unidos, quedaban para ellos mismos diseñar ese tipo de airships, ese tipo de objetos voladores, siguiendo pues las indicaciones de la ciencia ficción, porque no existía nada más. Eran Zeppelins, pero que realizaban unas maniobras absolutamente imposibles para un Zeppelin. Exacto, sí. Lo que pasa es que en el siglo XIX... descienden, se mueven en zigzag... Eso, lo que pasa es que yo esto sí que lo pongo un poquito en cuarentena, porque yo creo que hoy en día, no te digo tener uno físicamente, pero algún plano, algún boceto. Hay dibujos, hay dibujos de gente que lo imaginaba en su mente, pero claro, una cosa es dibujarlo y otra cosa es ponerlo en funcionamiento. O sea, por ejemplo, aquí tuvimos en Brasil, en Portugal, estuvo el monje volador con su pájaro, que era en el siglo XVII, creo que era. Explícame esto del monje volador. El monje volador, sí, el monje volador. Leandro Guzmán era un monje que estuvo en Brasil, y él ideó, lo que pasa es que no recuerdo bien el nombre, era un ave que volaba con unos globos. Uh-huh. Y entonces llegó a hacer probaturas para el rey de Portugal. O sea, el rey de Portugal era su mecenas, y de hecho eso lo podéis comprobar en la prensa, creo que en el año 23-24 en el ABC se hizo una referencia a una congregación de amantes de la aeronáutica y le pusieron una placa. O sea, es decir, es uno de los precursores de la aviación. Y fíjate qué cosa más curiosa. Yo, para que la gente no piense que soy un escéptico con esto de los airships, ese pájaro que ideó Leandro Guzmán, el monje volador, se parece mucho a las figuritas de oro de los oltecas, que estas maquinitas, supuestos aviones, y era una zona que a lo mejor sabía de esa existencia, de esas figuritas, y lo adaptó y le funcionó. Qué curioso. No te cansas de buscar información en hemerotecas. No me canso. Y unas cosas te llevan a otras. Pues sí, es que ¿qué le vamos a hacer? Es que si nos lo ponen ahí, ¿no? Son cosas demasiado buenas para... Hay veces que incluso... Yo no sé si... Yo creo que a ti también te habrá pasado, que vas con la idea de encontrar una cosa que dices, esto es el gran caso, y dentro de ese gran caso hay una frase, simplemente una frase, que te abre una ventana que dejas que el otro caso lo apartes y te centres totalmente en eso por una frase o a veces una palabra. Y qué bueno que hagas este trabajo de recopilar toda esa información vinculada con apariciones fantasmales, con ovnis, con fenómenos forteanos, con fenómenos anómalos en la hemeroteca, porque si no, eso se perdería para siempre. Menos mal que hay alguien que está haciendo ese tipo de trabajo. Bueno, en este caso yo los busco, pero el mérito también es de los que los guardan, ¿eh? Claro. Porque los guardan y los guardan muy bien. Y eso es el mérito. O sea, si no somos nosotros, pues llegará alguien otro día
y lo encontrará. Pero qué importante es que se mantenga todo eso, ¿verdad? Es nuestra historia. Es nuestra historia. Es nuestra historia. Las y además, hemerotecas. claro, ya no estamos hablando de temas de misterio, estamos hablando de cosas de cualquier tipo, de cómo era la vida de nuestros antepasados. Un novelista que quiera hacer una novela en el siglo XIX y quiera saber cómo era determinada prenda de vestir, lo va a encontrar ahí. Pues esa es la diferencia entre una cosa de calidad y una cosa igual de no tanta calidad, ¿no? Entonces ese tipo de información están en las hemerotecas, en los archivos, en los museos, en el material gráfico, en el nodo. O sea que es cuestión de ir a buscar sin una idea tampoco. O sea, es lo que hablamos. Aquí se sabe cuando nos ponemos a buscar, pero no cuando acabamos. Y está todo por hacer. Yo creo que aún quedan muchas cosas por saber. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay muchos archivos donde debe haber joyas, informaciones alucinantes. Y a lo mejor estamos centrados en una prensa, digamos, potente, puede ser El País, ABC, El Heraldo de Madrid, por poner uno más antiguo, y vamos a esos, y a lo mejor en un diario local de Palencia es donde salta la noticia. Pues Carlos, muchas gracias y recomendamos tu libro, Valencia Oculta, porque ahí yo creo que los oyentes que se acerquen a este libro van a comprender cómo trabajas tú buscando información en las hemerotecas y uniendo el puzzle de todas esas informaciones y sacando conclusiones. Pues muchas gracias. Y bueno, aparte, es importante la conservación, es importante la investigación, pero luego es importante los que dais el espacio. En este caso tú, en Año Cero, aquí en Protagonistas, para que podamos darlo a conocer, que eso también es muy importante. Aquí cada uno tiene su labor. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. A ti. Carlos. Hoy el programa va precisamente de Carlos, porque hemos hablado con Carlos Montero y ahora es el turno de Carlos Ollés, que es buen amigo de este programa y que conoce una historia de su bisabuelo que se cuenta de generación en generación en su familia y que es alucinante. Si te parece, Carlos, escuchamos a Carlos Ollés y luego hablamos. ¿Te parece? Perfecto, pues perfecto, venga. Muy bien. Pues escuchamos al bueno de Ollés. Esto que paso a relatar viene pasando de boca en boca en mi familia, ya que le aconteció a mi bisabuelo Ramón Carlos Roig en la comarca del Matarraña, en Teruel, conocida como la Toscana Española. Como ya digo, ha ido pasando de boca en boca a mis abuelos, a mi padre, y mi padre me lo ha relatado a mí. Y es que cuenta que mi bisabuelo, que era jovencito por aquel entonces, viene a ser cuando terminó la última guerra carlista, sobre el 1880, si no recuerdo mal. Él relata una historia muy curiosa que a mí me llamó poderosamente la atención cuando lo estaba contando. Bueno, me lo contaba mi padre. Y es que el bisabuelo relata que estando en la siega, en época de siega, estamos hablando de verano, hacía calor y los jornaleros, la gente que se dedicaba, digamos, a segar, por la noche dormían al raso en las eras de trillar, en la paja, tumbados sobre la paja y mirando al cielo, porque como hacía calor se podían permitir el lujo de dormir pues a la intemperie. Y el bisabuelo describía que tanto él como todos los que estaban por allí durmiendo o estaban tumbados viendo el cielo, las estrellas, veían como aparatos que volaban en el cielo como guerreando, se lanzaban como, ellos describen como rayos, como chispas. Habían unos que eran triangulares, como triángulos. De hecho, mi padre hacía la forma del triángulo con las manos, y había otros que eran como esferas y entre ellos guerreaban, y cuentan que pasaban prácticamente toda la noche guerreando. Esto se vio durante bastantes días. La gente de la zona tenía miedo cuando esto acontecía en el cielo. La mayoría de las personas se escondían en las casas, en las masías, para protegerse. No sabían qué era aquello. Muchos de estos aparatos o de lo que fuese aquello caían al suelo con gran estruendo, y el bisabuelo contaba que por la mañana, por la madrugada,
aparecían otros aparatos de formas muy extrañas que tenían como grandes brazos, así lo describe él, y todos estos aparatos que habían caído al suelo después de esa supuesta batalla, o que ellos entendían que era una batalla, pues los volvían a recoger todos y se los llevaban dejando todo aquello libre, digamos, de, no sé si se llama así, de chatarra, ¿no? Para que no quedara ningún tipo de evidencia. Esto se contó durante muchísimo tiempo. Yo no solamente lo he escuchado en mi familia, lo he escuchado también por boca de otros tíos míos que también eran, bueno, pues de la edad de mi bisabuelo y del abuelo, y que, bueno, pues que lo relataban igualmente de la misma manera. O sea, lo vio bastante gente en toda aquella zona del Matarraña. Bueno, por aquella época era el Bajo Aragón, pero bueno, fue una cosa muy vista por bastantes personas, que duró bastante tiempo. Vamos a decir que aproximadamente durante un mes se produjeron estas especies de batallas por la noche en los cielos de aquellas zonas, y que alarmó muchísimo a toda la gente, bueno, pues de aquel lugar, y que quedó en la memoria de los más viejos de la zona. Carlos, esta es una historia que Ollés ya nos había contado en varias ocasiones, ¿verdad? Sí. Ya la habíamos escuchado ya hace muchos años de boca de Ollés, y que, bueno, luego la plasmó en alguno de sus libros, ¿no? Aragón Sobrenatural, si no me equivoco, está reflejada esta historia, y a mí me parece curiosísima porque son relativamente frecuentes esas historias de batallas en el cielo, ¿no? Es decir, de batallas pero con soldados, al estilo de la época, que se relatan en prácticamente toda la Edad Moderna, y hay muchos casos relacionados con eso. Pero esto es una batalla casi tecnológica, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Es una batalla, según la describe, de aparatos, ¿no? De aparatos metálicos o mecánicos, o incluso de luces que vuelan y de diferentes formas y que pelean, entre comillas, entre sí, ¿no? Yo creo que es una historia única, ¿no? No había escuchado ninguna otra con estas características, ¿no? De batalla en el cielo, pero de lo que podríamos llamar hoy naves. ¿Y qué es lo que podría ser eso, Carlos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No tengo ninguna explicación para lo que podría ser eso. Porque si esto duró varios días y si realmente hubo restos que luego fueron recogidos por aparatos aparentemente mecánicos, cosa que no quedara ningún vestigio, pues la cosa se complica aún más. Es una historia bastante rica y bastante compleja como para explicar con una teoría simple, ¿no? Y bueno, lo decíamos antes que Carlos Ollés también ha publicado unos cuantos libros en Ediciones Sidonia. Pues unos cuantos, sí. Ha publicado 50 lugares mágicos de Aragón, Aragón Sobrenatural, OVNIs Nada es lo que parece, y luego que en otro de nuestros sellos, que es Libros del Futuro, ha publicado Matarraña Secreta. Y aún hay en cartera alguno pendiente de publicar. Sí, un par. Si no me equivoco, un par, ¿no? Están por ahí en cartera. Un par, sí, exactamente. Y resulta que en el siglo XIX no solamente contamos con historias de encuentros con los ovnis y sus tripulantes, sino también casos de contactados, de personas que aparentemente están en comunicación constante con los tripulantes de los ovnis. Y tú, Carlos, conoces un caso de este tipo que es tremendamente fascinante. Cuéntanos. Es muy interesante, está profusamente explicado en el libro de Joaquín Fernández, el historiador y ufólogo portugués, Historia prodigiosa de Portugal, volumen 2, Magias y Misterios, y entre las muchas historias sobrenaturales de la historia de Portugal que cuenta, está la de un personaje que nació en el siglo XIX, pero que sus contactos con humanidades, como le llamaba él, de otros planetas, pues se produjo a principios del siglo XX. Y la historia de este hombre nació, como os decía, al sur de Portugal, en los últimos años del siglo XIX, emigró a las colonias que había entonces en el sur de África, las colonias portuguesas, y volvió prácticamente en la indigencia, pero con una misión superior, según él decía, de conectar con esas otras humanidades de otros planetas. Y algo muy curioso, más allá del contacto, convocaba un grupo de personas
y los llevaba a un determinado sitio, una determinada hora en la que él creía que iba a contactar con esas otras humanidades y aparentemente se producía ese contacto. Os cuento dos historias muy breves sobre este contacto de este hombre. Una ocurrió el 20 de diciembre de 1914 en una localidad que se llama San Bartolomeu de Messines, en la que Reis Varela convocó a un grupo de personas y entre las 21 y las 22 horas vieron, y esto, discúlpame que lo voy a leer literal porque bueno, tiene su detalle, ¿no? A la hora marcada las señales aparecieron, legibles, claras, focos eléctricos de una intensidad extraordinaria. Uno de los focos fue proyectado sobre una de las parolas de la iluminación pública, formando un curiosísimo ángulo recto que causó la más extraordinaria estupefacción. Y otro de los casos fue un contacto previa cita también con humanoides, y se le aparecieron 3 figuras humanas muy nítidas de aspecto etéreo transparente. Estas figuras estaban en hilera y quedaron paradas unos 20 o 30 segundos. Estas figuras con las que contactó Reis Varela y las personas que asistieron a esta convocatoria, él atribuía que eran de diferentes lugares del sistema solar, especialmente de Marte, Saturno y Mercurio, según él mismo escribió tanto en un libro como en numerosos reportajes que escribía en un periódico muy popular en aquel entonces, que era Voz de Operario, ¿no? Que es la voz del operario. Aquí hay otra cosa curiosa de este hombre, es que en esas convocatorias, en esas alertas OVNI, gritaba en voz alta llamando a estas entidades o estas manifestaciones para que se presentasen delante de los presentes, ¿no? Bueno, Reis Varela, además de contactar a gritos, ¿no? De llamar a gritos a los extraterrestres, pues dejó por escrito otros consejos para futuros exploradores, le llamaba él, gente que quisiese contactar con extraterrestres. Y la curiosidad era que aconsejaba marcar un espacio en el cielo sobre la Vía Láctea y a decidir una hora que él sugería entre las 10 y las 12 de la noche, con 48 horas de antelación. Y después decía que los extraterrestres se manifestarían como lágrimas de fuego, rojas como la sangre y otras verdes como nuestros campos. Es decir, marcando unos trazos o unas luces sobre un sector concreto del cielo como prueba de que estaban contactando, ¿no? Y a mí, cuando lo leí por primera vez, me recordó muchísimo a lo que hacía Luis José Grifol en Montserrat en sus contactos del día 11 de cada mes, ¿no? Donde él marcaba una zona del cielo y les pedía a los extraterrestres que se manifestaran en esa zona del cielo como prueba de que el contacto era real. Sí, es exactamente lo mismo, solamente que muchísimas décadas antes, porque Luis José Grifol hacía precisamente eso. Él hacía una pregunta y si la respuesta era sí, él marcaba una zona del cielo y por ahí tenía que aparecer como una especie de trazo luminoso. Lo que aparecían semejaban estrellas fugaces, pero en realidad en unas cuantas ocasiones esas estrellas fugaces se comportaban de un modo bastante anómalo, porque llevaban una trayectoria extraña, se movían en zigzag, etc. Y ese era fundamentalmente el método de contacto de Luis José Grifol, como tú muy bien acabas de decir, en la montaña de Montserrat los días 11 de cada mes. Lo estuvo haciendo décadas y décadas. Y este caso que tú acabas de comentar, Carlos, es tremendamente llamativo porque es la historia de un contactado. En realidad el contactismo empieza a partir de los años 50 y sobre todo en los años 70, 80 y 90 estuvo muy de moda este tipo de fenómenos y este tipo de personajes que decían estar en contacto con los tripulantes de los ovnis y que además también reunían a gente en esos contactos previa cita. En un lugar determinado esperaban la aparición de esos ovnis. Por eso este tipo de eventos se dan en llamar encuentros previa cita. Yo fui testigo de un caso absolutamente espectacular con un contactado en uno de estos encuentros previa cita. Claro, lo interesante del caso que tú acabas de comentar es que es de principios del siglo XX y había alguien que ya era un contactado a principios del siglo XX cuando todavía no había surgido la moda del contactismo. Esto es tremendamente llamativo, ¿eh, Carlos? Sí,
tremendamente llamativo y además que tiene unos elementos muy propios de la época, ¿no? Contactar con planetas cercanos, ¿no? Él hablaba de Marte, Saturno y Mercurio, pero luego los contactados que vinieron décadas después, ya cuando en la era moderna de los ovnis, también al principio decían contactar con Venus o con Marte, con los habitantes de esos planetas, y con el tiempo, bueno, cuando los conocimientos sobre esos planetas fueron avanzando y sabemos hoy en día que no se han encontrado restos de vida inteligente en aquellos planetas, pues los contactados fueron alejándose, ¿no? del sistema solar, claro, y buscando sus contactos en otras estrellas, en otros sistemas estelares. Pero fíjate, yo creo que aquí nos falta mucha información porque es posible que esto del contactismo extraterrestre tampoco fuese tan extraño en el siglo XIX e incluso en las primeras décadas del siglo XX. Y eso es precisamente lo que ha descubierto Chris Aubeck, que es un investigador que se ha especializado en obtener evidencias documentales sobre el asunto de los ovnis antes de la era moderna de los ovnis, y cuyos hallazgos han cambiado definitivamente, yo creo que definitivamente, lo que se creía sobre el origen del asunto de los ovnis, los platillos volantes, el contactismo extraterrestre y similares. Si te parece, Carlos, escuchamos a Chris Aubeck. A partir del comienzo del espiritismo, en 1848, con las hermanas Fox, la gente empezó a ponerse en contacto con entes de fuera de la Tierra, pero no hubo ningún tipo de guía exactamente. El espiritismo no tenía ningún tipo de Biblia. Por lo tanto, lo que hacían era apoyarse en los escritos del místico sueco Emanuel Swedenborg, donde él, ya en el siglo XVIII, habla de sus viajes por el universo, conociendo seres en otros planetas. Utilizan sus escritos como una guía para explorar el cosmos. Y aunque al principio la gente que se ponía alrededor de una mesa para contactar con los espíritus hablaba más bien con el fallecido abuelo o el tío Juan que murió el año pasado y quieren saber dónde escondió el tesoro o lo que sea, empiezan a ponerse en contacto con gente de otros planetas. Y es una cosa muy curiosa porque a partir de alrededor de 1848 hubo tantísimos mediums, tantísimos espiritistas que lo hacían a veces en casa y a veces en teatros, que estaban diciendo: estamos entrando en contacto con seres de otras galaxias, seres de otros planetas. Y durante todo el siglo se construyó este panteón de seres extraterrestres, y es que es increíble pensar que durante tanto tiempo, estamos hablando de 60 años, casi todos los días los periódicos publicaban alguna noticia acerca de alguien, en general una mujer, que había encontrado, se habían puesto en contacto con un espíritu o el espíritu de un marciano, un espíritu de Venus. Y luego esto también hizo que la gente fuese súper consciente de la posibilidad de que algún día nos podrían visitar en naves. Porque claro que todo esto ocurrió simultáneamente con grandes avances en la tecnología de la aviación. Así que podemos decir que todo esto ocurrió juntos. Y, por supuesto, existen paralelismos entre lo que decían los espiritistas y lo que luego llegarían a contar los contactados 100 años después. Pero por entonces nadie recordaba los mediums del siglo XIX. Estas declaraciones de Chris Aubeck las hemos tomado del programa El Dragón Invisible, que dirige nuestro productor Jesús Ortega. Y si queréis escuchar la entrevista completa con Chris Aubeck, solo tenéis que teclear en el buscador de iVoox OVNIS ayer, prehistoria del fenómeno, y ya os sale el programa. Carlos, Aubeck habla de un tema sobre el que tú y yo hemos debatido en bastantes ocasiones a micro cerrado, delante de un café o delante de unas cervezas, que es la vinculación del espiritismo e incluso de la transcomunicación instrumental con el contacto extraterrestre. Quizás las diferencias no sean tantas, ¿no? Desde luego que no. Date cuenta que cuando nace el espiritismo, ¿no?
más allá cuando el espiritismo fue, digamos, enriqueciendo su discurso con contactos más concretos, con más medios, más allá de aquel primer incidente de las hermanas Fox, ¿no? Aquellos primeros contactos luego aparecieron otros tipos de mediums y la información fue mucho más concreta, pues se abordó el tema de la vida en otros planetas y se abordó además porque estaba en la cultura de aquel momento. Además de los contactos con espíritus, estaban también la idea de que Marte tenía canales, con lo cual estaba habitado por una civilización inteligente en agonía. Surgieron novelas como La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que realmente plantea esta historia, ¿no? Se basa en esta historia y plantea la posibilidad de que los marcianos vengan, y esto estaba en el ambiente, ¿no? Es decir, muchos de los astrónomos de aquella época estaban convencidos de que Marte era un planeta habitado, y así con otros, ¿no? Y todo eso se reflejaba en esos contactos que, si bien eran típicos con el más allá, con personas fallecidas, pues también se abordaba el tema de los mundos habitados, y eso estuvo presente siempre, tanto en el espiritismo como en la transcomunicación instrumental. Ya que lo nombraste, pues cuando aparece la transcomunicación a principios del siglo XX, cuando aparecen los primeros aparatos tecnológicos y aparece esta idea que ya estaba en el ambiente de los mundos habitados, y se creía que los mundos cercanos a la Tierra estaban habitados, pues toda esa historia, digamos que tuvo una muy buena acogida. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy clásico, cuando Marconi, que se le atribuye ser el inventor de la radio, aunque dicen que hay otros, ¿no? Hay otros que también en aquel momento estaban, digamos, construyendo una radio similar. En las primeras transmisiones que hizo, cuando aparentemente nadie tenía radios, pues recibieron unas señales en código Morse que incluso se especuló de que fueran de Marte. Ya estaba esa historia en el ambiente y duró toda la primera mitad del siglo XX, donde se mezclaba el espiritismo con el contacto extraterrestre, ¿no? De hecho, Friedrich Jürgenson, el gran pionero de las psicofonías, al principio, por las primeras voces, pensó que estaba contactando con extraterrestres, hasta que escuchó la voz la que reconoció como la voz de su madre, y entonces se convenció de que estaba en realidad contactando con personas fallecidas. Pero él esa primera idea, consideró el tema ovni como el responsable de sus voces, de aquellas voces que grababa en las grabadoras, su grabadora, ¿no? Bueno, pues ahora continuamos con más casos, con más historias y con más testimonios, pero yo creo que es el momento, Carlos, de ofrecer esas vías de contacto con protagonistas de lo insólito para que nuestros oyentes, nuestros insólitos, nos cuenten sus propias experiencias o nos pongan en la pista de nuevos casos. ¿Cuáles son esas vías de contacto con nosotros, Carlos? Pues tenemos varias. Tenemos un número de teléfono en el que se pueden mandar mensajes de WhatsApp o SMS o mensajes de audio, si lo prefieren, que es el 604-070-106, repito, 604-070-106, con el 34 si nos escriben o nos mandan un mensaje desde fuera de España. Y luego tenemos un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. También estamos en Twitter y en Facebook, pero bueno, preferimos las dos primeras vías de contacto, tanto el correo electrónico como el número de teléfono, porque así es más fácil contactar con nosotros. Bueno, hay que decir que Chris Aubeck es autor de varios libros esenciales para comprender de qué va esto, del fenómeno ovni, cuáles son sus verdaderos orígenes. Yo particularmente os recomiendo dos de sus libros: Artefactos alienígenas, de la antigüedad a 1880, y Platillos, en busca de los orígenes de los ovnis discoidales. Estas y el resto de las obras de Aubeck pues están disponibles en Amazon. Y precisamente en este último libro, en Platillos, en busca de los orígenes de los ovnis discoidales, Aubeck da cuenta de una serie de casos ovni interesantísimos, casos del siglo XIX. Por ejemplo, él cuenta que un día del año 1810, entre las 5 y las 6 de la mañana, según relata Philosophical Magazine, los habitantes del pueblo holandés de Brezo vieron a un cuarto de legua de distancia una serie de luces que tardaron unos 15 minutos en formar un globo de fuego muy grande que luego se desplazó hacia el norte. Y cuando este globo de fuego cruzó un río,
absorbió el agua de ese río que luego cayó en forma de lluvia, y el fenómeno duró aproximadamente 45 minutos. Otra historia también muy interesante. En 1893, en un condado de Kentucky, en Estados Unidos, aparecieron a pleno día en el cielo miles y miles y miles de discos voladores de distintos colores, y algunos de estos discos incluso se posaron en el suelo, incluso cambiaron de forma y finalmente desaparecieron de una forma muy extraña, se hundieron en el suelo y desaparecieron. Chris Aubeck también relata en este libro el caso del Dr. McKinnon, que en el año 1899 avistó un disco luminoso que volaba a menos de 1 metro del suelo e iluminaba todo el terreno a su alrededor. En fin, Carlos, que parece que en el siglo XIX hay una casuística enorme de encuentros con los ovnis, una casuística que es totalmente desconocida. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, entre noviembre de 1896 y mayo de 1897 hubo una verdadera oleada en Estados Unidos, pero no hablamos de platillos volantes o de ovnis tal como lo conocemos, sino de dirigibles no identificados. No se parecían para nada a un platillo volante, presentaban forma de cigarro o de torpedo, estaban dotados de alas y hélices, cosa curiosa, y tenían un habitáculo, una especie de habitáculo inferior acoplado a la estructura del dirigible. Y este habitáculo disponía de espacio para una tripulación, que incluso llegan a verse estos tripulantes, ¿no? Estos dirigibles, igual que los modernos ovnis, también realizaban maniobras aeronáuticas imposibles, aterrizaban frente a los testigos e incluso sus tripulantes descendían y llegaban a intercambiar palabras con los observadores. En algunos casos, estos tripulantes de aspecto humano, pero llevaban una especie de trajes futuristas para la época, se identificaban como miembros de un grupo secreto de inventores, atención a esto, descendientes de las tribus perdidas de Israel, o incluso habitantes del planeta Marte, que eso está muy en contexto por lo que hablamos antes, ¿no? De hecho, de entre los muchos casos que hay está el de un congresista estadounidense llamado Alexander Hamilton y su familia, que se convirtieron en testigos del aterrizaje de un extraño dirigible que pilotaban unos no menos extraños seres. Sin duda, este caso podría pasar por un moderno encuentro cercano con ovnis. Solo habría que sustituir lo del dirigible por un platillo volante o por una nave extraterrestre, ¿no? Hamilton narró así su experiencia, leo literal: nos despertó un ruido entre el ganado, me levanté pensando que quizá el bulldog estaba haciendo una de sus travesuras, pero al llegar a la puerta observé, para mi completo asombro, un dirigible descendiendo lentamente sobre el terreno de pasto de las vacas. Se trataba de una nave con forma de cigarro, posiblemente de 90 metros de largo, con un habitáculo abajo. Este habitáculo estaba hecho de cristal o en algún otro material transparente. Estaba brillantemente iluminado por dentro y todo se veía con claridad. Lo ocupaban uno de los seres más extraños que he visto jamás. Parloteaban entre ellos, pero nosotros no pudimos entender una sola palabra de lo que decían. Nos quedamos mudos de asombro y de miedo. De pronto, un ruido trajo su atención y dirigieron uno de los focos hacia nosotros. Cuando nos vieron, encendieron una especie de motor y una gran rueda de turbina de unos 9 metros de diámetro que giraba despacio debajo de la nave, empezó a zumbar y la nave se elevó ligera como un pájaro. Ya no sé si eran ángeles, demonios o lo que sea, pero todos lo vimos, toda mi familia vio la embarcación y no quiero tener nada más que ver con ellos. El final es muy curioso. Claro, dicen, sí, no sé si serán ángeles, si serán demonios, lo que sea. El caso es que toda la familia lo vimos y no quiero tener nada más que ver con estos seres, sean lo que sean. Este caso es del año 1897, protagonizado por ese congresista estadounidense, Alexander Hamilton, y su familia en su granja, es lo que decías tú antes. Cambia la palabra dirigible por platillo volante, o por nave extraterrestre, o por aeronave de forma triangular, sea lo que sea, y tenemos un caso típico y tópico de encuentro cercano con los ovnis y sus tripulantes, solamente que este caso, como digo, data de finales del siglo XIX, de 1897. Pues si te parece, Carlos, vamos a escuchar nuevamente a Chris Aubeck contando un caso absolutamente espectacular, precisamente un caso de encuentro con un ovni y sus tripulantes a mediados del siglo XIX. Lo escuchamos.
En 1857 se publicó un pequeño libro de bolsillo que se llamaba El instructor mágico y guía médica, que contenía unas instrucciones muy curiosas para cuidarse mejor, para curarse de ciertas enfermedades e incluso para volverse invisible y cosas así. Y entre sus páginas hay primero un dibujito. El dibujo muestra una nave bastante clásica, normal, que encontrarías en el mar, un poco distinto porque tiene grandes ruedas y cosas raras, pero sobrevolando un campo en Ohio. Y el texto que acompaña el dibujo explica que un día, no dice exactamente cuándo, los vecinos de este pueblo, que se llamaba Jay, habían visto esta nave volando sobre el campo y encima o dentro de esta nave podían ver unos gigantes operando una maquinaria muy, muy curiosa y claramente no eran de nuestro planeta. No pone cuál era la opinión de los vecinos. Sin embargo, el autor especula durante varias páginas acerca de lo que podría significar. Y esto es lo que le convierte en probablemente el primer ufólogo del mundo, porque empieza a decir que, voy a decir lo que pone, creo que llegará el momento en que todos los habitantes de todos los mundos o planetas en el sistema solar se visitarán regularmente. En el punto álgido de las iniciativas, un intercambio de ideas, mercancías, visitas y mensajes entre los respectivos habitantes de todos los mundos o planetas será común y universal. Y él dice que la nave que todo el mundo vio probablemente o venía de Mercurio o de Marte, y pone en una visita de placer o de exploración o de alguna otra causa. Y pone, lo anterior es mi firme y decidida conclusión y postura en este asunto. Y lo tiene que poner así porque nadie en la historia había hablado así de un avistamiento. Es que él decidió ser muy firme en su opinión. Y me pareció tan interesante que decidí ir a Ohio para localizar este pueblo. Sabía perfectamente que ya había desaparecido. Pasé 2 o 3 años buscándolo en mapas, hablando con historiadores de la región, y sabía más o menos dónde se encontraba originalmente, pero claro que no quedaría nada, pero yo sentí como la necesidad de ir a ese sitio, ese cruce prácticamente en el medio de la nada. Y fui hace unos años y me encantó como contemplar el campo, ver dónde supuestamente habría volado una nave interplanetaria. Después de tomar un montón de fotos y tal, pues me puse a buscar información sobre el autor del libro. Resultó ser un seudónimo, de hecho, y un seudónimo de un estafador que se dedicaba a vender libros de curaciones imposibles y de cosas así, pero eso no significa que esta historia no tenga algo de verdad, porque es que destaca tanto este informe en el medio de un libro acerca de curaciones estrambóticas que a mí me pareció que probablemente sí vino de alguna carta de algún lector suyo y decidió incluirlo. Aubeck habla del que pudo ser el primer ufólogo de la historia. Pero yo creo que si alguien es digno de llevar esa medalla, pues debería ser el gran recopilador de toda clase de anomalías. Me refiero al gran Charles Fort, autor de ese libro clásico, El libro de los condenados. Charles Fort nació en el año 1874 y murió en 1936, y no vamos a entrar ahora ni en su figura ni en su obra, porque eso nos llevaría muy lejos, quizás en otro programa. Pero sin duda, el primer ufólogo, tal como se concibe la figura del ufólogo tanto en el siglo XX como ahora, en pleno siglo XXI, fue un coruñés llamado Óscar Rey Brea, meteorólogo de profesión. Nuestro compañero Manuel Carballal es el autor de una grandiosa y extraordinaria biografía sobre este hombre. El libro se titula El gallego sabio, Óscar Rey Brea, el hombre que descubrió los ovnis. Hace algún tiempo entrevistábamos a Carballal precisamente por este libro, y Carballal nos contaba lo siguiente sobre este coruñés sabio. Nació en La Coruña
el 6 de enero de 1923 y en la calle Juana de Vega nació el fenómeno ovni. Tú y yo nacimos en la ciudad donde nació la ufología. Y sé que esto sonará muy grandilocuente, ¿no? Pero lo puedo argumentar. Porque es un personaje, insisto, que si hubiese nacido en Estados Unidos ya tendría un reconocimiento extraordinario. Y en España, sin embargo, fue erradicado de la comunidad ufológica, fue borrado de la historia de una forma increíble y prácticamente nadie de los aficionados a la ufología tiene ni idea de quién fue Óscar Ribrea y fue el hombre que inventó el fenómeno ovni. Y no por ideología, sino obligado por una serie de circunstancias personales en las que ahora no vamos a entrar, el caso es que Óscar Ribrea se alistó en la División Azul, que era una unidad de voluntarios españoles que formó una división de infantería para luchar contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y allí, en el frente, Óscar Ribrea pudo recopilar su primer caso ovni en el año 1943, 4 años antes del avistamiento de Kenneth Arnold, que dio comienzo a la era moderna del fenómeno ovni. En septiembre de 1943, en el frente de Pushkin, ese día él le había tocado lavar los platos en el búnker, estaba haciendo, digamos que labores domésticas, y escucha a sus compañeros, a 7 compañeros de la División Azul, pegando gritos y llamándolo: Óscar, 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 ven a ver esto. Y él no hizo caso. Él era motorista de enlace. Los motoristas de enlace eran los que llevaban las órdenes desde el alto mando a la primera línea de batalla. Él fue herido en varias ocasiones. En una de las ocasiones se le congelaron las manos. Por eso fue condecorado por el valor demostrado y porque para ellos era un héroe, ¿no? Así que él pensó que en ese momento lo que estaba pasando es que había una batalla aérea. De hecho, había una batalla aérea entre los aviones del ejército ruso y los aviones de la Luftwaffe, y no prestó atención. Y a pesar de que sus amigos le gritaban: tienes que ver esto, tienes que ver esto, él pensó que habría caído algún avión o algo y siguió lavando los platos. Y se arrepintió toda su vida. Porque cuando sale del búnker le cuentan que en pleno combate aéreo habían visto esto, que Javier Domínguez Quiroga me ha reconstruido para el libro, esta imagen. Encima de los aviones más grandes que ellos había un disco plateado, un objeto circular que reflejaba la luz del sol, que dio 3 vueltas por encima de esa batalla aérea y desapareció de repente a toda velocidad. Estamos hablando de 1943. Nadie había pronunciado aún el término platillo volante, así que pensaron que se trataba probablemente de alguna de las armas secretas que estaba desarrollando la Wehrmacht o la Luftwaffe. Óscar Rey y sus compañeros, pues claro, pensaron que eso que habían avistado era alguna clase de arma secreta nazi, y ahí quedó la cosa de momento. Cuando Óscar Ribrea vuelve a España, esto me lo decía su hijo, esta era una anécdota de juventud, de batallitas de la guerra. De mira, el papá que estuvo en la guerra y que vieron una cosa rara y tal. Hasta 1945. En agosto de 1945, desde la misma Juana de Vega, son sus padres, su padre y su madre, los que ven 2 discos volantes muy parecidos a los que habían visto los divisionarios. Y cuando se lo cuentan, Óscar Rey piensa: no tiene sentido, un arma secreta de la Wehrmacht en La Coruña en 1945. Esto tiene que ser otra cosa. ¿Pero qué misterio hay aquí? ¿Qué es esto? Y ese día, y aquí está el documento, esto es una joya, en este viejo dietario, Óscar Rey empieza a notar todos los avistamientos de cosas raras en los cielos que llegan a su conocimiento por la prensa o por los amigos, por los vecinos, porque él de repente se convierte en lo que se queja de que le llamaban un poco en tono de coña el hombre de los platillos volantes, en La Coruña de los años 40. Y nuestro protagonista comenzó a investigar extraños avistamientos en los cielos 2 años antes del caso Kenneth Arnold. Entre 1945 y 1947, Óscar Ribrea ni sabe lo que está investigando, no tenía nombre, eran cosas raras en los cielos. Pero ese día, en el diario La Noche, esto y yo lo hemos hablado, yo hasta ahora pensaba que la primera noticia sobre platillos volantes en la prensa gallega se había publicado en La Voz de Galicia el 9 de julio. Bueno, pues unas horas antes, el diario compostelano La Noche, en el día 8 de julio, publica esta noticia: los discos o platillos volantes, en primera página. Pues cuando aparece esta noticia,
que habla de platillos volantes en Estados Unidos, él ya sabe lo que está investigando. Joder, estos son platillos volantes. Y desde 1947 hasta el 50, él va recogiendo casos y casos. Y en 1950 publica el primer artículo sobre platillos volantes en el Ideal Gallego, en marzo. Pero Óscar Rey Brea siempre huyó del protagonismo. No le gustaba para nada figurar. Él empieza a trabajar en el Centro Meteorológico de Galicia, que dependía del Ministerio del Aire. El director del Centro Meteorológico era un teniente, el teniente coronel Echegaray, que es entrevistado, y es otra sincronicidad curiosa, prácticamente el mismo día que él publica su primer artículo sobre platillos volantes en el Ideal Gallego, en La Voz de Galicia sale una entrevista a su jefe, al teniente Echegaray, que no creen nada de esto, los platillos volantes. Entonces él años después explicaba que siempre fue muy remiso al protagonismo, siempre escapaba de las fotos, pedía que no mencionasen en qué trabajaba cuando se publicaban los artículos, porque estaba bajo el estamento militar, porque en aquel momento los meteorólogos trabajaban para lo que ahora es el Ejército del Aire, que era el Ministerio del Aire. Y por eso, y yo me volví loco cuando me tuve que ir a las hemerotecas y a los archivos a ver los periódicos físicamente, porque la hemeroteca del Ideal Gallego no está digitalizada, tienes que cogerte los tomachos ahí y página a página ir buscando. Y es que el condenado al principio firmaba como Óscar Rebre, no como Óscar Rey Brea. Había hecho ese acrónimo Rebre, de Rey Brea, y antes incluso publicaba anónimamente, sin firmar los artículos. Por eso ha sido tan complicado recoger toda la obra, ¿no? Y desde 1950 hasta 1961, él está solo. Él investiga solo. Él fue el primero, 16 años antes que los demás, que empezó a cribar los casos que podían tener una explicación astronómica, meteorológica, fraude, de los que no la podían tener. Eso lo hizo Rey Brea antes que nadie. Pero es que además inventó la ufología de campo, porque Rey Brea se iba a encuestar a los testigos. Rey Brea se iba a buscar pruebas de los aterrizajes. Cuando Rey Brea escribe la primera carta a Antonio Rivera, ya le habla de más de 30 casos que ha encuestado él. O sea que podemos decir con todo orgullo que este tío no solo inventó la ufología científica, sino que también invirtió la ufología de campo. Y hasta el año 1961, Óscar Rey Brea investigó en la más absoluta de las soledades. Y te decía que desde el 45 hasta el 61, él decía, estoy más solo que un náufrago, porque no conocía a nadie, pensaba que era la única persona en todo el planeta que estaba investigando los ovnis. Y seguramente hasta el 47 lo fue. Y en 1961, Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis, y es entonces cuando Óscar Rey Brea dice, Dios mío, hay alguien más. Le escribe y nace esa amistad que hace que Óscar Rivera entre como el gallego sabio, es el nombre que le pone Rivera, en la comunidad ufológica. Carlos, qué personaje tan curioso. Óscar Rey Brea, probablemente el primer ufólogo y además gallego, coruñés. ¿Qué te parece? Sí, vamos, me parece importantísimo su trabajo, ¿no? Que además, pues ya desde el primer momento, pues abordó con un rigor, con una seriedad estas temáticas, no más allá de que, bueno, pueda haberse acertado o equivocado, como podemos cualquiera de nosotros acertar o equivocarse. Yo creo que es una figura importante y que el libro de Manuel Carballal, El Gallego Sabio, yo creo que rescata esa figura como algo importante que todos los que nos dedicamos a esto de buscar respuestas al fenómeno ovni, pues deberíamos leer. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado por esta ocasión, precisamente ahondando en este asunto tan interesante de los ovnis antes de la era moderna de los ovnis y sobre todo centrándonos en esa época tan interesante que es el siglo XIX. Pues Carlos, que nosotros nos escuchamos o coincidimos delante de los micrófonos de Protagonistas de lo Insólito en un par de semanas. Siempre digo que en el próximo programa trataremos un tema totalmente diferente a este, pero a lo mejor seguimos por la misma línea, por esto de los ovnis, antes de los ovnis, pero más cerca del año 47, porque tenemos ahí una serie de testimonios bien interesantes. Bueno, ya veremos lo que hacemos, ¿no, Carlos? Sí, bueno, aún lo tenemos que decidir. Pero bueno, que ese otro programa de ovnis antes de los ovnis también lo emitiremos tarde o temprano, ¿eh? Pues claro que sí. Pues un abrazo, Carlos. Un abrazo.
Y a todos los que estáis ahí al otro lado, lo que os digo siempre, que intentéis ser felices en la medida de vuestras posibilidades, porque total, vamos a estar por aquí 4 días. Os quiero aquí dentro de 2 semanas en otro programa de Protagonistas de lo Insólito, porque paso lista. Hasta entonces, os deseo a todos paz y salud.